Hoy vamos a hablar sobre uno de los mayores exponentes de la filosofía escolástica. Así es, estamos hablando de Pedro Lombardo. ¿Pero quién es? Pedro Lombardo nació en el año 1100 en Novara, Italia, y falleció el 20 de julio de 1160. Él fue un teólogo escolástico, filósofo y obispo del siglo XII, y mayormente reconocido por su obra Las Sentencias. Obispo de Lucca y de Bernardo de Claraval, le permitieron dejar Italia y continuar sus estudios en Reims y París. Lombardo llegó a París en 1136. No hay hechos probados en la relación con sus andanzas por París hasta 1142, cuando es reconocido como escritor y maestro. En París entró en contacto con Pedro Abelardo y Hugo de San Víctor, que estaban entre los teólogos destacados de su tiempo. Sobre 1145, Pedro se hizo magister o profesor en la Escuela Catedralicia de Nuestra Señora de París. Su doctrina. Pedro Lombardo divide la doctrina en dos partes. La primera, que es la de las realidades, que ocupa las tres primeras partes, las cuales están dedicadas respectivamente a Dios, a las criaturas espirituales y a la naturaleza humana. Su pensamiento filosófico. Lombardo también abordó el problema del mal y la relación entre la razón y la fe. Sostiene que aunque la razón puede ayudar a comprender ciertos aspectos de la fe, también hay misterios que solo pueden ser aceptados por la fe. Sin embargo, según Lombardo, la razón y la fe no están en conflicto, sino que se complementan entre sí. En cuanto a la ética, Lombardo discute la relación entre la voluntad humana y la gracia divina. Sostiene que la gracia de Dios es esencial para la salvación, pero también enfatiza la importancia de la libre voluntad y la responsabilidad moral del individuo. El pensamiento filosófico de Pedro Lombardo se caracteriza por su enfoque escolástico y su intento de reconciliar la razón y la fe, a través de su obra, la más conocida, Las Sentencias. Esta se sostiene que la razón y la fe no están en conflicto, sino que se complementan en la comprensión de la verdad. Pedro Lombardo tenía una alta estimación por Aristóteles y realizó gran parte de su filosofía en su enfoque teológico y filosófico. Valoraba las contribuciones de Aristóteles en campos como la lógica y la metafísica, y utilizaba sus conceptos y categorías para abordar temas teológicos y filosóficos en su obra La Sentencia, ya mencionada antes. Su pensamiento sobre la vida era que este era un don de Dios y que este era el que está por encima de todos, y la causa del por qué existimos, y se valora como una oportunidad para buscar la salvación y cumplir el propósito divino. Para él la muerte no era lo último que había, sino que más bien era el tránsito a una existencia hacia el más allá. Y Lombardo compartía esta visión enfatizando la importancia de la vida después de la muerte y la esperanza en la vida eterna. Para Pedro Lombardo, el ser era la realidad fundamental de todas las cosas, y éste se divide en diversas categorías y se considera que todas las cosas poseen un grado de ser en función de su existencia. Lombardo probablemente consideraría el ser en relación con la existencia de Dios y su relación con la creación. Podría haber reflexionado sobre la naturaleza del ser divino y su relación con el ser humano como criatura de Dios. En su obra Las Sentencias, si la leemos, podemos ver que se tratan unos temas que son como los más importantes, los cuales son la Trinidad, la creación y existencia divina, la importancia de la gracia y el pecado y el libre albedrío. La Trinidad, Lombardo la consideraba como la creación del mundo en la Trinidad, es decir, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. El Padre era considerado como el creador y el origen de todo. El Espíritu Santo es el que da vida y sostiene la creación, y el Hijo es el agente a través del cual se realiza la creación. Bien, y la creación él la entiende como un acto de amor y comunicación dentro de la Trinidad. Y dentro de la Trinidad también es vista como un reflejo de la perfección y la belleza divina. Además, Lombardo también abordó la relación entre la Trinidad y la salvación humana en el contexto de la creación, es decir, que sostiene que la obra de la salvación realizada por Jesucristo es un acto de amor divino que se deriva de la comunión y la unidad de la Trinidad. El siguiente tema es la creación y existencia divina, el cual vio la creación y existencia divina como interconectadas, es decir, que existía una relación, la cual era que consideraba que la creación es el resultado del poder y la voluntad de Dios,
y que la existencia divina es la base fundamental sobre la cual descansa la creación. Además, enfatizaba que la creación depende continuamente de Dios para su existencia y sustento. Esto quiere decir que la existencia divina es trascendente y la creación depende netamente de Dios. El siguiente tema es la importancia de la gracia y el pecado. Pedro Lombardo entendía la gracia divina como esencial para la salvación y afirmaba la realidad del pecado en la experiencia humana. Sostenía que la gracia preveniente y la gracia subsiguiente son necesarias para superar el pecado y alcanzar la salvación, y decía la importancia de la responsabilidad moral y el libre albedrío para decidir entre el bien y el mal. El libre albedrío. El libre albedrío dice que los humanos tenemos la capacidad de pensar libremente y tomar nuestras propias acciones. Y Lombardo manifestaba que esta es una protesta de la imagen de Dios en el ser humano, y decía que esta habilidad estaba limitada por esa inclinación hacia el mal por naturaleza, lo que puede nublar a la persona a tomar decisiones. Y este habla sobre la gracia divina, como ya mencionado anteriormente, una salvación ante estas acciones y un punto de poder relacionarnos con Dios. Aquí podemos ver como un resumen o unas frases del filósofo, las cuales resumen todo lo que habla en su obra. Una de estas ideas filosóficas son: Dios es amor. Lombardo habló mucho sobre la naturaleza divina y el amor de Dios hacia la humanidad. Dios es amor, pues es una frase la cual dice que nosotros somos como hijos de Dios, somos criaturas de Dios y Él nos dio dones divinos como la gracia, ya mencionada anteriormente, para alcanzar la salvación. Otra frase también es: la fe y la razón. La fe y la razón son complementarias. Pero Lombardo defendía la idea de que la fe y la razón no eran opuestas, sino que se complementaban, determinados en la búsqueda de la verdad. Estos temas los podemos ver en su obra, ya mencioné anteriormente, Las Sentencias. Aquí vamos a hablar sobre un fragmento, el cual es: el amor divino es la esencia misma de Dios, que se derrama sobre todas las criaturas y las sostiene en su existencia. Dios es amor, y su amor se manifiesta en la creación, en la redención y la santificación. Es a través del amor divino que experimentamos la gracia preservante que nos protege y nos impulsa a hacer bien. La fe y la razón son dones de Dios que nos permiten conocer y comprender la verdad, y la fe nos acerca a lo divino. Nos abre puertas de la revelación, mientras que la razón nos guía en la reflexión y el entendimiento. Ambas se complementan como dos alas que nos elevan hacia la sabiduría divina. Aquí podemos ver que Pedro Lombardo tenía como referencia de creador a la Trinidad, y ese es el que nos dio la gracia, su amor, el cual lo podemos comprender mediante la fe y la razón, que según él no son contradictorias, sino que son complementarias. Este nos dejó un legado, el cual dice: el legado que nos dejó es el que destaca algo muy importante, que es la fe y la razón, ya que esta dice que estas no son contradictorias, sino que eran un complemento para entender la verdad, ya que la fe nos permite acceder a la revelación divina, mientras la razón nos ayuda a entender la comprensión de esta revelación. También nos deja un mensaje, el cual podría ser que Lombardo nos deja como mensaje que debemos buscar la verdad utilizando la fe y la razón, y que estas son complementarias para alcanzar una realidad más completa, reconociendo el amor divino de Dios hacia las personas y también aceptando la limitación del entendimiento humano y la existencia de misterios divinos que superan nuestra comprensión. Y para alcanzarlo necesitamos utilizar las ya mencionadas antes, es decir, la fe y la razón. Bien, ese era como su pensamiento filosófico que él tenía y cómo él pensaba que nos creó nuestro origen y eso. Aquí unos datos curiosos que puede ser como: Pedro Lombardo también es conocido como Petrus Lombardo, es decir, su nombre científico. Lombardo fue nombrado obispo de París en el año 1159 y su tiempo como obispo fue breve, ya que murió en 1160. Lombardo recibió el apodo de Maestro de las Sentencias debido a su obra más famosa. Este tratado se convirtió en un texto fundamental en la educación medieval y fue comentado y estudiado por muchos teólogos y filósofos posteriores. Bien,
Bueno, hasta aquí la vida y obra de este gran filósofo como lo fue Pedro Lombardo, y gracias por su atención y espero que nos veamos prontamente. Adiós.